En directo con Rafael Ramírez. Muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a nuestro espacio de conexión en directo con Rafael Ramírez, donde semanalmente estaremos conversando y hemos estado discutiendo sobre la actualidad nacional, sobre el acontecer político de nuestro país. Hoy vamos a discutir sobre el artículo publicado el pasado 1 de marzo en el blog rafaelramirez.net, donde se trata un poco sobre el tema que aqueja a todos los venezolanos respecto a la violencia. Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes, gracias. Saludos a todos desde aquí. Un fuerte abrazo, adelante. Bueno, el 1 de marzo, leyendo el artículo que usted publicó a través del portal rafaelramirez.net y bueno, también que se han hecho eco otros portales acá en el país, estuvimos leyendo un poco sobre lo que usted exponía de la violencia. Por un lado, la violencia física que han ejercido algunos organismos del Estado, el FAES, el CONAS, y también los organismos de inteligencia de la Nación, el SEBIN, el DIGESIM, pero por otro lado también la violencia por la judicialización de la política, es decir, la represión, la persecución de los trabajadores, no solamente de PDVSA, sino de otras empresas del Estado. Y también el mismo miedo que se ha impuesto entre la población a poder expresarse, a poder manifestar el descontento que reina en los ciudadanos de nuestro país. Coméntenos un poco sobre el artículo que escribió de la violencia en Venezuela. Sí, gracias. Yo escribí este artículo a raíz de que, bueno, estaba releyendo un ensayo de Orlando Araujo de 1968 que tenía el mismo título, ¿no? Y como ha sido una constante mi argumentación sobre la violencia de este gobierno, y como nosotros y yo he sido víctima de esa violencia, bueno, quería poner las cosas en contexto, ¿no? Evidentemente, el gobierno de Nicolás Maduro no solamente es un gobierno autoritario y violento, sino que ha convertido la violación de los derechos humanos en el país como una política de Estado. Es decir, no solo es la actuación violenta del Ejecutivo Nacional a través de sus cuerpos de represión directos, como el FAES, el DIGESIM, el CONAS, el SEBIN, sino que también es la complacencia de los otros poderes del Estado, como la Fiscalía, el Poder Moral o el Poder Judicial, donde unos a otros se tapan, unos a otros han convertido la impunidad en el principal instigador de la violencia, por lo que podemos afirmar que la violencia es ahorita una política del Estado, es una política de Nicolás Maduro convertida en una política de Estado. Ahora, claro, la violencia en Venezuela tiene raíces históricas, culturales, muy profundas y de mucha antelación. Pero esta violencia es la violencia política, ¿no? La violencia política que ejerce un gobierno, en este caso un gobierno de derecha, para imponerle al resto del país un paquetazo económico que a todas luces ha violentado las condiciones de vida de los venezolanos y por supuesto es violatorio no solo de la Constitución, sino de los derechos humanos fundamentales, a saber, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al libre tránsito, el derecho a la presunción de la inocencia. Si nosotros hacemos una revisión de todo el articulado de la Constitución en defensa de los derechos humanos, podemos constatar que Nicolás Maduro los ha violado todos. No solamente la Constitución, sino las leyes. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿es que acaso esta es una condición psicológica, psiquiátrica particular de todos los miembros del gobierno? No, por supuesto que no. Esta es una condición política que ha necesitado imponer el gobierno de Maduro para arrasar con el chavismo, arrasar con las conquistas sociales y hacer que la gente se trague, que la gente acepte, que la gente se conforme con la situación trágica que se está viviendo en nuestra economía y en la vida cotidiana del país,
sea, que la gente acepte que sus derechos laborales, políticos fueron borrados del mapa, que la gente acepte un estado de cosas que de cualquier otra manera, bueno, sería imposible de aceptar si no fuera por el miedo que induce la violencia. Entonces ese es el origen de esa violencia. Eso es lo que yo denuncio en ese artículo, que la violencia del Estado venezolano bajo el gobierno de Maduro obedece a la violencia de la nueva burguesía que se ha hecho del control del país y de un gobierno que necesita mantener a raya al pueblo venezolano. O lo mata o se va del país, o se va del país o se la cala. Y por eso han salido más de 4,7 millones de venezolanos a la patria. A propósito del tema de la violencia en Venezuela, quiero llamar la atención de que en artículos pasados había estado hablando sobre la creación de esta comisión presidencial para la reestructuración de PDVSA. Y a propósito de esta comisión y a propósito de la violencia que se vive, tanto en las calles de Venezuela como a través de las instituciones del Estado, tenemos el caso de la detención de 2 trabajadores de Petróleos de Venezuela el pasado 28 de febrero. Se trata de Alfredo Chirinos, quien ejercía funciones como gerente de operaciones especiales dentro de Petróleos de Venezuela, y Argenis Torrealba, quien era gerente de operaciones de crudo en PDVSA. Estas detenciones se realizaron entonces el 28 de febrero en la sede administrativa en Caracas. ¿Qué opiniones le merece estas acciones por parte de los organismos de inteligencia del Estado? Fíjate que cuando las cosas son ciertas, ¿no? Escribiendo sobre este tema y se siguen produciendo hechos violentos en el país que desnudan y desenmascaran al gobierno, ¿no? Habría que decir primero que todo que, bueno, esos muchachos se les han violentado todos sus derechos. El primero es a la presunción de la inocencia, el derecho a la defensa, y se ha actuado, debo decirle, cómo se ha actuado igual para más de 100 trabajadores en la industria petrolera que han sido secuestrados, han sido sepultados en las cárceles de Maduro sin derecho a la defensa, sin ninguna prueba en contra. Ahora el agravante es que acá Maduro ya no utiliza el argumento de la corrupción, porque creo que nadie le cree, sino que ahora utiliza el argumento de la traición a la patria y acusa a estos 2 muchachos de ser agentes nada más y nada menos que de los Estados Unidos. Agentes del imperialismo lo usan. Lo triste de todo esto es que esa acusación la hacen utilizando el nombre de nuestro querido compañero Ali Rodríguez Araque. Yo le vuelvo a decir a Nicolás Maduro, deja quieto el nombre de Ali. Nicolás se aprovecha de que Ali está muerto, porque si Ali estuviera vivo, no estaría de acuerdo con la privatización de la industria y mucho menos que se llevaran presos en su nombre a estos muchachos. Yo no los conozco personalmente, pero sí conozco su familia. Sé que, por ejemplo, el papá de Chirinos es un excombatiente guerrillero, nosotros lo conocemos como el Treco, y es una familia, él y su esposa, una familia de revolucionarios chavistas auténticos y por supuesto antiimperialistas. Entonces ahora unos señores que se abrogan el derecho de acabar con la industria petrolera los acusan de agentes del imperialismo. No han presentado ni una prueba, ya están acusados y sentenciados. Lo más grave es que entonces ayer yo leo un artículo del Granma donde repiten la misma historia y un Twitter que se le atribuye al presidente de Cuba, Díaz-Canel, donde dice que se capturaron 2 agentes norteamericanos en PDVSA. Es inaceptable que un gobierno extranjero, bueno, se meta en nuestros asuntos y acuse y sentencie a estos muchachos como agentes del imperialismo. Eso, bueno, a mí me cuesta mucho creer que unos hijos de guerrilleros van a ser agentes del imperialismo ni de nadie. Pero en todo caso se repite la historia como hicieron con los 100 gerentes petroleros, como han hecho en mi contra. A mí, yo también soy hijo de combatiente guerrillero. Yo también he sido militante de izquierda de los 15 años, sin embargo me han dicho de todo, me han ofendido y me han acusado. ¿Por qué esta violencia de Maduro contra los trabajadores de PDVSA? Bueno, porque es que nos querían quitar del camino para privatizar la industria.
Por cierto que estos muchachos, la información que yo tengo de sus compañeros, es que más bien estaban descubriendo y desmontando la trama de corruptela que ha montado ahí la dirección de Quevedo y los militares, donde, bueno, ahí todo el mundo tiene su cuota de petróleo, está vendiendo, le están dando masivos descuentos, es decir, los investigadores terminaron presos por las fuerzas del madurismo dentro de PDVSA. Por otra parte, pareciera que esa comisión de privatizadoras lo que es la expresión de las peleas internas en el madurismo, ¿no? No saben qué hacer con PDVSA, todos los que quieren es ponerle la mano. Ahí está Tarek encabezando un grupo que arremete ahora contra el grupo de Quevedo el Despedido, que es el mismo grupo de Diosdado Cabello, ¿no? Entonces ya no solo estos dos muchachos, también detuvieron a un coronel de la Guardia Nacional, a este señor, si es verdad que ni lo conozco, ni puedo poner las manos por él, pero bueno, se ve que hay una pelea de grupo. Esta comisión supuestamente de reestructuración, lo único que ha hecho es una pelea entre bandas, es como peleas entre bandas criminales por el control de PDVSA, y es lo que sucede a cada rato en el arco minero, y es lo que sucede a cada rato en la calle donde tuvo una violencia desenfrenada. Se sigue actuando de violencia contra los trabajadores, y muchos trabajadores, incluso los que están en contra de la detención de estos muchachos, yo he visto sus mensajes, siguen pecando de ingenuos, ¿no? O de tontos útiles que no quieren ver, porque siguen creyendo que el camarada Nicolás Maduro, y le pongo comillas, no está al tanto de lo que está sucediendo. No, compañeros, están muy equivocados. Diosdado, Nicolás y Tarek El Aizami saben exactamente lo que están haciendo, están acabando con el chavismo y necesitan seguir limpiando, y le vuelvo a poner comillas, la industria petrolera y las instituciones del Estado de revolucionarios. Donde haya un revolucionario que se atreva a levantar la voz, se lo van a llevar preso, y a eso hay que hacerle frente. Sobre todo que las detenciones han sido, bueno, la de Torrealba y Chirinos, así como la de otros tantos trabajadores, sin respetar el debido proceso, o sea, no tienen comunicación con sus familiares, no saben o inmediatamente que se producen no saben cuál es el paradero de los detenidos, o sea, es una violación constante a la forma, al protocolo que debe seguir, a lo que establece nuestra Constitución también, o sea, además del tema de la represión, es la falta de institucionalidad en los procedimientos, ¿no? La falta del debido proceso. Es que eso es parte de la violencia. La violencia no es solamente pegarte un tiro, eso es violento. No es solamente meterte preso, eso es violento también. La violencia es que te acusen de corrupto sin mostrar una prueba, que es mi caso. Que te acusen de traidor sin mostrar ni siquiera una prueba, sin darte el derecho a la defensa. Yo debo recordar que hay 100 trabajadores presos, muchos de los cuales ya tienen 5 años y ni siquiera tienen audiencias. Tú sabes que nuestro Código Penal establece que en 48 horas el juez debe decirte que se te acusa. Hay gente que tiene 5 años presa y todavía no sabe de qué se le acusa. Son presos de Maduro, o son presos de Diosdado, o son presos de Tarek, o son presos de Delcy Rodríguez. Es decir, hay una violación absoluta de todos los mecanismos de defensa de los derechos humanos que estableció la Constitución de Chávez, que estos señores la han violado como les da la gana. Y a pasar que se limpiaron con ella, pero es una expresión muy fuerte, pero básicamente han hecho con nuestra Constitución lo que les ha dado la gana, desde el fiscal, pasando por el presidente Maduro, pasando, todas las instituciones han hecho con la Constitución una violación flagrante. Entonces, eso también es violencia. Pero también es violencia que tú sufras del corazón y no consigas los medicamentos. Es violencia que tú seas diabético y no consigas la insulina. Es violencia que a ti se te muera un niño, un hijo, porque no te hacen un trasplante de médula. Pero también es violencia que tú seas una abuela, un abuelo y tus nietos se vayan y sepas que más nunca los vuelves a ver. O es violencia que tú siendo un ingeniero tengas que estar en Perú o en Ecuador limpiando pocetas o haciendo lo que sea. Todo eso es violencia. Es violencia que tú apenas ganes 3,3 dólares al mes y sin embargo existen unos bodegones a los que no puedes entrar. Eso es violencia. Es una violencia social.
Es una violencia saber que existe una minoría que tiene acceso a todo y tiene acceso a fiestas exclusivas en el Hotel Humboldt de Caracas y tus niños se están comiendo basura en la calle. Todo eso es violencia, es un régimen muy violento, es la instalación de un capitalismo muy violento, voraz, es una retrogradación a un sistema que nos retrocede a los años 40, pues un sistema donde están ¿cómo se llama?, depredando nuestros recursos naturales y donde el Estado de Derecho y las garantías hacia la población, bueno, no existen básicamente en el país. Y a toda esta violencia que usted tipifica, también se le suma el hecho de la violencia de los organismos policiales, de los cuerpos de seguridad, incluso de los cuerpos de inteligencia, no solamente en los barrios, sino que hace unos días atrás vimos cómo los medios reflejaban un fuego cruzado, una balacera en plena autopista Francisco Fajardo. Uno de los cuerpos cayó al Guaire, lo encontraron muchísimo más adelante, o sea, que se volvió noticia, obviamente porque estaba en todo el centro de la ciudad, en todo el corazón de la ciudad, pero que es una situación que la gente en los barrios pues vive a diario. Claro, esa balacera que ocurrió y se tiraron granadas y todo en medio de la autopista de Francisco Fajardo, que parece, por cierto, el medio oeste o parece una pelea entre malandros, es la violencia que sufren todos los días los pobres en los barrios. Eso sucede todos los días en los barrios de Caracas, en los barrios de las grandes ciudades, ajusticiamientos, ejecuciones sumarias en los campos contra los campesinos. Ahora, mucha gente a veces pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que teniendo Maduro este paquetazo económico donde no se consigue comida, ni medicamentos, ni hay dinero, los barrios estén tan tranquilos? No, señores, los barrios no están tranquilos, los barrios están azotados por el FAES, azotados. Y no son errores o excesos de algún cuerpo policial, no es verdad. El informe de Bachelet, la alta comisionada, pudo demostrar que es un método, es una misma línea de acción. El FAES entra enmascarado en los barrios, toman el sector, sacan a mujeres y niños, a veces abusan de algunas de las mujeres y ejecutan dentro del mismo rancho o en las calles, ejecutan a lo que ellos están buscando. Lo que está haciendo el FAES se parece mucho más a una limpieza de esas que llaman étnicas en otros países, y le pongo comillas a la limpieza, por supuesto, porque las víctimas son de un mismo extracto social pobre, son de un mismo piel de color morena, es decir, si en la Cuarta República había la ley de vagos y maleantes, en esta República de Maduro hay, bueno, una pena de muerte completamente ilegal, por supuesto, decretada por Maduro y que están administrando estos cuerpos policiales. Cuerpos policiales que, por cierto, policiales, paramilitares, que cuentan con el apoyo de Maduro. Nadie puede decir, escuché unas declaraciones de Freddy Bernal, nadie puede decir que son excesos, no es verdad. Maduro felicita al FAES, dice que son necesarios, dicen que hay que acabar con la criminalidad, pero lo que están haciendo es asesinando muchachos. Van a la fecha de hoy, van cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales, donde no muere nadie del FAES, donde no hay ningún enfrentamiento, sino que son por, y le pongo comillas, oponerse a la autoridad. Entonces es verdaderamente una situación que tiene a raya a los trabajadores, a los pobres, a los obreros, que les impide, por supuesto, oponerse a lo que Maduro está implantando a sangre y fuego, que es su nuevo modelo capitalista trazado. Pues. En esas declaraciones de Freddy Bernal decía que si hubiese algún tipo de exceso por parte de los cuerpos policiales, el FAS, el CONAS, se debía a un acto absolutamente individual, pues que no era una forma de acción que identificara al organismo. Y hacía referencia justamente a eso, que eran casos aislados, que bueno, que si algún funcionario había cometido algún exceso de imposición de la autoridad, bueno, seguramente iba a estar sometido a la evaluación de la fiscalía, ¿no? Sí, yo conozco bastante a Freddy. Freddy sabe que está mintiendo. No sé por qué hace ese papelón de estar defendiendo una política que a todas luces es criminal de Nicolás Maduro. Y hay muchos ejemplos que le podemos poner. Primero son las 7.000 ejecuciones extrajudiciales.
¿cómo se llama? Soportadas, registradas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Están allí. No hay ningún investigado de la Fiscalía por esas ejecuciones. Nadie ha dicho, oye, escuché una denuncia, voy a ver qué pasa. Maduro lo primero que hace es felicitar al FARC. Ese es un caso. Pero el otro caso es el de Oscar Pérez, ¿no? Es un señor que, bueno, yo no comparto sus posiciones políticas ni sus métodos, pero en todo caso, un hombre que estaba pidiendo la presencia de la fiscalía, un hombre ensangrentado por las redes sociales pidiendo ayuda porque los iban a matar. Y no hubo nadie al gobierno que dijera que pararan eso. Nunca se apareció el fiscal. Al contrario, pues mataron ese grupo de personas con un misil, un cohete, y después lo ejecutaron, como demostró la foto de Liz Ortega Díaz antes de ser cremado. Pero también están los casos nuestros y los casos de los trabajadores petroleros. No hay nadie al que le hayan presentado una prueba contundente de su corrupción. No hay nadie a quien le hayan dado el derecho a la defensa. ¿Por qué no le dan derecho a la defensa a Eulogio del Pino? ¿Por qué no me la dan a mí? Yo puedo explicar qué es lo que hizo Maduro ahí, Eulogio también. ¿Por qué dejaron morir a Nelson Martínez para que no dijera nada? ¿Por qué tienen a la gente en la tumba y no la sacan? ¿Qué es lo que pasa con Baduel? ¿Qué es lo que pasa con Rodríguez Torres? ¿Por qué están sepultados y de qué se les acusa? Una acusación genérica, es una acusación sin pruebas, es porque les da la gana. Entonces todo eso es violencia. Todo eso es violencia y no son excesos de nadie. Es una confabulación entre la fiscalía, el gobierno y su cuerpo de seguridad y el Poder Judicial, pues. Por eso es que yo insisto, y así está catalogado internacionalmente, que cuando no existe independencia de los poderes y hay una violación de los derechos humanos, entonces quiere decir que esto es una política del Estado venezolano, pero es del gobierno de Maduro. Eso no era así con Chávez. Es del gobierno de Maduro que nos ha retrocedido en los peores años de violencia cuando Rómulo Betancourt en la Cuarta República. Es lo mismo. Y hay mucha gente, muchos guerrilleros y mucha gente que sufrió las torturas y todos esos vejámenes en la Cuarta República, que ahora ven cómo sus hijos están sufriendo lo mismo con el gobierno de Maduro. Esto no es un gobierno revolucionario. Hay muchos de estas personas, grupos de izquierda, colectivos de trabajadores, que yo a veces veo sus conversaciones, sus discusiones, y todavía siguen creyendo que el camarada Maduro, y le pongo las comillas, no está enterado de esto, que el camarada Diosdado está confundido. No, señores, no es verdad. Maduro, Diosdado, Tarek, Jorge Rodríguez saben exactamente lo que están haciendo. El caso de Jorge Rodríguez es patético. No solamente miente descaradamente, sino que su propio papá fue víctima de las torturas y murió por eso. Y ahí están encubriendo torturadores que ni siquiera son investigados, porque por lo menos en el asesinato de Jorge Rodríguez se abrió una investigación, destituyeron ministros. No, aquí no pasa nada. Aquí mataron al capitán de corbeta Rafael Arévalo y no pasó nada. Aquí mataron a Nelson Martínez y no pasa nada. Entonces, estamos hablando de un gobierno absolutamente irrespetuoso de las leyes y de la Constitución del bolivariana de Venezuela y absolutamente violento, muy violento. Este es el origen de esta violencia exacerbada que hay en el país. Es un origen político y es la violencia de Nicolás Maduro. Ya para cerrar esta conversación, hoy es 5 de marzo, se cumplen 7 años del fallecimiento del comandante Chávez, y vaya qué escenario político, social y económico el que le mostramos al comandante Chávez el día de hoy, ¿no? Bueno, es muy triste, es una fecha muy triste. Yo fui 12 años trabajando con Chávez directamente, sin interrupciones ni cortes comerciales, y después cuando estaba muriendo fui de los 4 que nos llamó, y yo soy testigo del que el presidente sacrificó su vida para seguir ayudando al pueblo venezolano, y por eso me indigna la traición que ha hecho el madurismo de la memoria y el legado del presidente Chávez, de la confianza pues que depositó en ellos también. Yo que conocí mucho al presidente y lo quiero como un amigo y como un jefe correcto, un revolucionario, debo decir que no, mi homenaje a su memoria será seguir luchando incansablemente en las peores condiciones
no me importa, pero seguir luchando por su legado y por sus ideas, porque esta gente lo que ha hecho es matarlo una y otra vez. Lo tienen ahí en el cuartel de la montaña, sepultado en la ignominia y la traición a su legado, y esta gente no tendrá perdón del pueblo venezolano. Pero bueno, el 5 de marzo, por supuesto que desató lo peor de la contraofensiva de la derecha, y ya vemos lo que hizo el madurismo, acabó con la obra del presidente Chávez, pero el presidente Chávez sigue en el corazón de los venezolanos, sobre todo de los más humildes, y bueno, y toda su trayectoria y todo su legado con nuestros aciertos y nuestros errores, ¿no? Porque también cometimos errores, sin embargo son una referencia muy importante hacia el futuro que merecemos todos los venezolanos. Vaya mi saludo y mis respetos a la familia del presidente, a su mamá, a su papá, a sus hijos. Bueno, y aquí sigo, desde lejos, luchando por Chávez, luchando por su legado. Muchísimas gracias, ministro. Les recordamos entonces las plataformas por donde puede comunicarse con Rafael Ramírez. Tenemos el blog rafaelramirez.net. Allí pueden suscribirse a los boletines y hay un correo donde Ramírez responde personalmente todas sus inquietudes. Es rafael@rojorojito.org. Recordamos también las redes sociales, rramírezbe en Twitter y Rafael Ramírez BE en Instagram. Muchísimas gracias por su tiempo. Los esperamos entonces la próxima semana para seguir comentando sobre la actualidad política nacional y sobre todos estos artículos que Ramírez escribe semanalmente. Muchísimas gracias. Gracias, un fuerte abrazo.